Hola colegas, buenos días. Voy a presentar mi nombre es Laura Soñá, yo voy a estar a cargo de este módulo. Tiene que ver con los aspectos de estructura organizacional dentro del Estado. La perspectiva de este módulo es que tengamos tres análisis, ¿no?, de desarrollo. Una primera parte es comprender cómo opera el Estado desde el punto de vista de su organización y de su estructura. Yo sé que ya han tenido una clase donde han visto ya parámetros generales sobre eso. Acá lo que vamos a hacer es comenzarlo a ver desde el punto de vista de su caracterización para un adecuado funcionamiento. ¿Y eso en qué se traduce finalmente? Se traduce finalmente en lo que se llaman los instrumentos de gestión. O sea, todo ese esfuerzo analítico que se hace a nivel organizacional y estructural dentro del Estado, acaban los instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión son de dos tipos en el Estado. Hay los instrumentos de gestión funcionales y hay los instrumentos de gestión operacional. Ustedes en este diplomado van a ver también los instrumentos de gestión operacional, ¿no? Los instrumentos de gestión operacional son tres: el presupuesto, primero el plan operativo o el plan estratégico, luego está el presupuesto, y ahora hay dos tipos de presupuesto que se trabajan: el presupuesto anual y el presupuesto multianual. Y luego está el plan de adquisiciones y contrataciones. Esos son los tres instrumentos de gestión operacional. Nosotros lo que vamos a tratar de ver ahora es los instrumentos, o sea, ver la caracterización para contenido de los instrumentos de gestión funcional. Los instrumentos de gestión funcional son el ROF, han sido el MOF, ya no se llama MOF, se llama Manual de Perfil de Puestos. Han sido el CAP y el PAP, eso todavía está sobreviviendo provisionalmente, pero eso, conforme avance la implementación de la Ley de Servicio Civil, ya no se va a llamar ni CAP ni PAP, sino se va a llamar Cuadro de Puestos de la Entidad. Luego está el Manual de Procesos, lo subrayo porque por lo general las entidades han estado acostumbradas a hacer manual de procedimientos. Son dos cosas diferentes. Pero para hacer manual de procedimientos se supone que tienes que hacer procesos. Es medio raro el Estado a veces peruano, porque muchas entidades tienen su manual de procedimientos y no tienen su manual de procesos. Y cuando tú le preguntas a la entidad, a los funcionarios de la entidad: oye, ¿y cómo hiciste este procedimiento? Con procesos. ¿Y dónde están los procesos? Lo boté porque no me pidieron un manual de procedimiento. Y el instrumento más importante para gestionar el funcionamiento de la entidad no es el manual de procedimientos, es el manual de procesos. Pero bueno, así funciona a veces el Estado, ¿no? El Estado hace lo que le piden. Si no le piden, o sea, si no le piden A y le piden B, a pesar de que necesite A, termina quedándose en los borradores A y solamente se aprueba B. Y luego cuando pasa lo que está pasando ahora, que se necesita A, tienen que volver a hacer todo de nuevo. Porque yo no puedo sacar, no es que es inductivo, ¿no?, de a partir de los procedimientos sacar procesos, no se puede. Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Y luego está que los procedimientos son internos, que es la gran cantidad para el funcionamiento de la entidad, pero también hay procedimientos que van hacia el ciudadano, hacia lo que el ciudadano requiere que la entidad le entregue. Y por eso hay otro instrumento de gestión que se llama el texto unificado de procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos van hacia la parte de la vinculación administrativa que tiene el ciudadano. Eso se llama el TUPA. Y eso se podrían decir que son los instrumentos más importantes que tiene el Estado desde el punto de vista funcional. Entonces, estos son cursos cortos, son módulos, ¿no? Yo no les voy a decir ahorita van a aprender a hacer ROF, CAP, PAP. Sería una locura, pues. Sería engañar, ¿no?
Pero lo que sí les voy a enseñar es algo que les va a permitir tener condiciones para hacer esa instrumentalización. Porque para hacer esos instrumentos, felizmente en el Estado hay manuales, guías, que uno puede aplicar para poder hacerlo bien. Pero el gran problema que existe son dos, hasta ahorita que yo he visto. El primer problema es que cuando a ustedes les piden hacer un instrumento de gestión funcional para que funcione mejor la entidad, para eso sirve el instrumento de gestión funcional, que te da el alcance funcional de tu desenvolvimiento. El primer error que comete la mayoría es, uy, ya, me piden cualquier instrumento de lo que he dicho, no voy a dar ejemplos, ¿no? Para dejarlo abierto. Me piden un instrumento X y lo primero que hace a veces el servidor es, ¿quién tendrá un instrumento que recién haya hecho? Entonces llama a su amigo o busca en Google, porque ahora es más fácil, ¿no? Ponen el nombre del instrumento y le ponen el año y sale el toque. No les estoy diciendo para que lo hagan así, ¿no? O sea, tú pones ROF 2016 en Google y te sale un ROF del 2016, rapidito. Entonces, el error es que hacen eso y agarran ese ROF o ese X o ese Y o ese Z de todos los instrumentos que les he dicho y copia, pega y chanca sobre ese instrumento. Entonces, yo voy a explicarle por qué no se debe hacer eso, pero lo voy a explicar para que ustedes se lleven la parte conceptual. Mañana pueden salir más instrumentos, pero si yo sé la parte conceptual, salgan los instrumentos que salgan las guías que salgan, paradas, echadas, como sea, yo lo voy a comprender. Y ese va a ser mi esfuerzo, que yo hago en estos cursos, ¿no? Bueno, hay una ventaja, ¿no? Que el curso es modular, o sea que es poquitas horas. Claro, porque si fuera un curso así extenso, de repente, claro, la mayor cantidad va a ser la parte explicativa de cada instrumento. De todas maneras, para no dejarlos en el aire con eso, ustedes no sé si se han dado cuenta, en su material hay dos diapositivas, ¿no? Un grupo, que es la primera, que vamos a hablar ahí de los instrumentos, pero no los vamos a desarrollar, y hay otro grupo de diapositivas que ahí sí ahí sí está desarrollado una sintaxis de cada uno de estos instrumentos que he mencionado, para que lo tengan, ¿no? Pero más para que tengan la aproximación de que hay una metodología que van a poder aplicar. Entonces, el primer error que he visto en el Estado es ese, y es un error grave. Franco, que nadie toma conciencia de ese error, pero a veces, luego, cuando necesitas tener cierto alcance para funcionar, para que tu entidad funcione, tú le preguntas a alguien, ¿por qué no haces esto? Ah, porque no está en el instrumento de gestión. ¿Y quién ha hecho eso? Yo. O sea, no haces cosas porque tú no las has hecho antes. Es medio complicado, te terminas echando la culpa a ti mismo. O sea, la entidad se termina echando la culpa a sí mismo de que no puede hacer las cosas. Y eso, más allá de ser tautológico, es para reírse. Porque si tú le dices a un ciudadano, mira, no te puedo atender porque no está en el ROF. Entonces el ciudadano primero que te va a preguntar es, ¿quién es ROF para pegarlo? Entonces luego le explica, no, es un instrumento de gestión funcional donde están todas mis funciones, la distribución funcional del trabajo y cómo voy a operar organizacionalmente. Ah, ya. Entonces el ciudadano primero dice, pobrecito, no le han puesto eso. ¿Y quién lo ha hecho? Y ahí le viene la siguiente respuesta, yo. Ahí sí te va a pegar el ciudadano. Entonces lo que les tiene que pasar es, ustedes tienen que hacer un instrumento de gestión a su medida. ¿Y qué es a su medida? A la medida del funcionamiento que requiere que hagas tú, no, que requiere que hagas el ciudadano. Y ese es el enfoque filosófico de hacer un instrumento de gestión. Pero cuando tú copias, pegas y chancas sobre un archivo de otra entidad que tiene de repente otra necesidad de funcionamiento que tu entidad, porque todas las entidades son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque en el Estado no puede haber entidades iguales. ¿Por qué? Porque si no se duplica el funcionamiento del Estado. Y si son diferentes,
yo puedo tener el mismo instrumento de gestión, sí, pero el contenido del instrumento de gestión no puede ser igual, porque mi misión dentro del Estado es diferente. Y ese es el primer problema que existe muy así, muy arraigadamente. El segundo problema, ¿no? Es que cuando lo hacen sin mirar otros instrumentos de gestión de otras latitudes, o sea, a ver, tampoco es que no debas mirar otros instrumentos de gestión, puede ser, pero tienes que saber que eso no lo vas a aplicar a tu entidad, sino que es para ver la parte de referencia, ver cómo lo hacen, con qué letra lo hacen, ¿no? Para esas cosas, ver cómo lo estructuran, qué bloques tienen, para eso sí, ¿no? Para eso sí te puede servir mirar otros elementos, para tener una orientación y poder adecuarla a tu realidad. Entonces, para eso sí, ¿no? Sí pueden buscar el instrumento. Pero el segundo error que se comete es que a veces cuando comienzan a hacer el instrumento tomándolo de referencia a todos los que miren, sin hacerlo igualito, ni copiando, ni pegando, ni chancando, lo que ocurre es que creen las entidades, los servidores de esas entidades, que ellos son los únicos que están en el Estado, que no hay otras entidades más en el Estado y que la entidad es una isla en el Estado. Entonces, ahí el error está en que tu entidad es una partecita de la entidad grande, que se llama Estado. Es más, la entidad más, la primera entidad en realidad de convergencia es el Estado, y a partir del Estado es que existes tú. No es que tú existes y después existe el Estado. Entonces, si primero existe el Estado y luego tú, ¿qué es lo primero que debes entender? ¿Qué es el Estado? Segundo que debes entender, ¿cuál es mi papel dentro del Estado? Tercero que debes entender, ¿con quién más estoy dentro del Estado? ¿No? Es como en su casa, ¿no? Ustedes no son solos. ¿Qué es primero? Bueno, los que son casados, ¿no? Primero es la familia. Bueno, y los que no son casados y viven con sus papás, también primero es la familia. Luego es tu rol dentro de la familia. ¿Qué es? El papá, la mamá, el hijo, no sé, el invitado. Tienes que tener un rol. Y luego que tú haces tus cosas sin tener en cuenta el rol del resto, o el rol que te toca a ti, o el rol que le toca a la familia, no, tienes que, porque si tú lo haces como sea, vives como sea, ¿no? Te cambias en el comedor, te bañas en la sala, ¿no? Comes encima del cuarto de tu papá y tu mamá, no sé. ¿Qué es lo que se genera luego? Un desorden. Y eso aquí lleva a lo más importante, que es que hay un inadecuado funcionamiento. ¿Y quién lo ve? ¿Quién se perjudica ese inadecuado funcionamiento? ¿Tú? No, el ciudadano. El ciudadano primero. Y luego el resto del Estado, al que tú le friegas la vida por tener un contexto diferente. Entonces, una recomendación importante es que cuando ustedes hagan instrumentos de gestión funcional, cualquiera, tiene que ver en qué contexto lo están haciendo. ¿Cuál es ese contexto? El Estado. Dentro de ese contexto, ¿cuál es el rol que me toca hacer? Y dentro de ese rol, ¿con quién más estoy compartiendo roles? Y a partir de eso yo comienzo a pensar cómo voy a hacer el funcionamiento de la entidad desde el punto de vista funcional. Y esos son los dos grandes errores. Por eso que a veces los instrumentos de gestión salen mal. O sea, a ver, y hay un tercer elemento que eso es de Jaffa, ¿no? Que a veces, que no sucede en todas las entidades, pero a veces hacen un instrumento, otros no lo hacen, no implementan uno, teniendo el otro. O sea, los instrumentos de gestión tienen que estar operando en forma conjunta, porque si te falta algo, vas a tener algún problema. Se supone que es como, imagínense un cirujano que entra en una sala de operaciones y le dicen, mire, solamente tenemos la luz
y el bisturí. Y el resucitador no tenemos, pero usted tiene que funcionar, tiene que dar el servicio al paciente. Oye, ¿y si le da un paro en plena operación? Reza para que no le dé paro. ¿Me entiende? Cuando falta un instrumento es como, a ver, dile a un cirujano, o usted, ¿no? Doctor, opéreme, ¿no? Firme acá, mire, faltan estos instrumentos para funcionar bien, pero firme que si le pasa algo y no es mi responsabilidad. Creo que no se operaría. ¿Me entienden la lógica? Eso es lo que pasa cuando a veces no tenemos todos los instrumentos, ¿no? Que eso es lo que he visto bastante, ¿no? Hacen un instrumento y no tienen el resto. Entonces luego tienen problemas para lo más importante, que es lo otro que vamos a hablar ahora, que es gestionar. Yo hablo de funcionamiento, pero en realidad lo que hace la entidad para poder traducir ese funcionamiento en algo de interés para el ciudadano es gestión, ¿no? Por eso que ustedes habrán escuchado que hay el término gestión pública. ¿Cómo gestiono públicamente la entidad? Con instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que gestiono? Los funcionales, que es lo que vamos a dar a continuación, ¿no? Y los operacionales. Y esos dos instrumentos me sirven para gestionar la entidad en una lógica de dar un adecuado funcionamiento al ciudadano y por ende a la sociedad. Y esa es la aproximación que hay que tener en cuenta bajo esta perspectiva. Entonces, eso es el problema. Y si ustedes se sienten representados de alguna u otra forma en el problema, y creo que a la hora que se han sonreído era por eso, ¿no? Entonces, ahora tienen que poner atención en lo que vamos a tratar de estructurar. ¿Qué es? La primera parte de este módulo tiene que ver con enseñarles la aproximación general, para que cada vez que ustedes tengan que hacer un instrumento de gestión, piensen en la aproximación general antes de meterse a hacer el instrumento de gestión. Entonces vamos a ver, y en esa estructuración general, ¿qué interesa ver? Interesa ver dos cosas. Uno, el Estado, comprender el Estado, pero en una lógica no de teoría del Estado, sino una lógica de su organización, su estructura y su funcionamiento. Y claro, no tampoco para entender el contexto del Estado nada más, sino para entender tu entidad en el contexto del Estado. Y luego vamos a ver lo segundo, ese Estado, y tú dentro de ese Estado como entidad vas a tener que desarrollar una gestión. Porque ustedes han visto, se llama instrumentos de gestión. Entonces son instrumentos para la gestión. Entonces yo tengo, ¿qué es primero, la gestión o el instrumento? No, primero es la gestión. Depende de qué gestión quiero yo, veo cómo hago el instrumento. A ver, les digo, por ejemplo, van a hacer no sé, pues a ver, voy a ponerle así algo chistoso. Van a hacer una sopa y les doy un alicate para que hagan la sopa. Sí, con un alicate se hace la sopa. Sí, el alicate sirve para mover la sopa, para probar la sopa, para sacar la sopa. Claro, si no tienes nada más y tienes el alicate, ahí sí, de repente con el dedo haces la sopa. Pero si ustedes dicen que el instrumento es primero, entonces a ver, hagan la sopa con el alicate. No, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer para ver en función a eso cómo modulo el instrumento. Entonces primero es la gestión y luego son la configuración de los instrumentos. Entonces, eso es lo segundo que vamos a ver, qué tipo de gestión. He visto, porque de repente estaba viendo el módulo anterior, he visto que ya han hecho algo sobre eso, entonces eso me va a permitir ser más. Y luego de ahí que vemos esa parte, esa aproximación, luego vamos a ver cómo funciona el Estado en general. Porque este Estado tiene dos aproximaciones para funcionar, para gestionar este Estado, el Estado peruano. La primera parte es conceptual general. Mañana se van a trabajar a Chile, igualito funciona. En la primera parte que voy a explicar. Es para que se van a trabajar a cualquier sitio del mundo y es igual, conceptualmente. La primera parte es conceptual. Pero luego vamos a aterrizar a Made in Perú. Y en Perú,
en Perú tiene dos configuraciones importantes para la gestión. Una es la descentralización, que eso configura una forma diferente de hacer descentralización, porque producto de la descentralización hay dos tipos de entidades públicas: las entidades que tienen competencias exclusivas y las entidades que tienen competencias compartidas. Entonces, una cosa es funcionar con competencias exclusivas y otra cosa es funcionar con competencias compartidas. Y a veces el error que sucede es que las entidades hacen sus instrumentos de gestión sin tener en cuenta cómo van a funcionar, y no saben a veces o no toman conciencia de que tienen competencias compartidas y que tienen competencias exclusivas. Y diríamos que hay tres tipos de entidades a partir de las competencias. La primera tipo de entidad es la que tiene solamente competencias exclusivas y no tiene competencias compartidas, o sea, no comparte sus competencias con nadie más. Esa entidad está bacán, chévere. Ejemplo de entidad: Ministerio de Defensa. Ese no comparte con nadie, ¿no? Está solito. ¿Es mejor ser exclusivo? Claro, porque si no compartes con nadie, tú te miras a ti mismo. Luego están las entidades que todo es competencia compartida, absolutamente todo lo que hacen. Ejemplo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Toda la competencia es compartida. Y ahí es más trampa, porque lo que yo haga, lo que yo tenga que desarrollar en mi funcionamiento, lo que entonces tenga que gestionar, los instrumentos que me ayuden a esa gestión, tengo que hacerlos considerando de que para hacer esa sopa van a haber varios que van a meter su mano. Entonces no sé si alguna vez se han metido a querer cocinar con su mamá, su abuelita, y lo primero que te dice: no metas la mano, déjame en mí. Es que así pues, así le gusta gestionar a la gente. No, pero yo quiero ayudarte. Mira, ¿sabes qué? Ayúdame de la puerta de la cocina para afuera. Convérsame, ¿no? Dame una chelita de repente mientras estoy cocinando. Pero no es que 10 meten a hacer el ceviche, ¿no? Y 10 manos ahí haciendo el ceviche. Sale mal. No, lo que pasa es que no es que salga mal, se pone incómoda la gente. No le gusta trabajar con otros. Pero en un estado descentralizado y hay competencias compartidas, tienes que trabajar con el otro. Entonces, cuando diseño mi instrumento de gestión, tengo que diseñarlo de tal manera que de repente uno exprima el limón, otro corte el pescado, otro corte la cebolla y otro entrevere todo. Bueno, esa mirada también la tienen que tener. Entonces, su entidad tienen que saber si es competencia exclusiva o competencia compartida, para ver qué instrumento de gestión necesito. Y en la competencia compartida, lo segundo es saber con quién comparto la competencia, con quién me siento. Y puede ser que sean entidades del gobierno, si estoy trabajando en el gobierno nacional, puede ser que sean entidades del gobierno regional o del gobierno regional más gobierno local, más complicado todavía. Y luego, esa competencia, ¿dónde la ejerzo? En el territorio. Entonces, ¿cuándo hay problemas de gestión? Cuando el ciudadano mira que vienen tres a pedirle lo mismo, o a entregarle lo mismo, o a querer hacerle lo mismo. ¿Y por qué vienen los tres? Uno viene en la mañana y le dice: yo tengo competencia, soy del gobierno local. Otro viene en la tarde y yo tengo competencia, soy del gobierno regional. Y otro viene en la noche y yo también soy del gobierno nacional, sino que yo vengo de Lima, entonces me demora un poquito más en llegar. Y llegan el mismo día y le piden la misma cosa. Claro, el ciudadano también es capo, ¿no? Si le dan lo mismo, también sigue visitando, no hay problema. Pero ahí cuando los tres le dan lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Los recursos que gasta el Estado se duplican y están gastando de manera ineficiente los recursos, ¿no? Entonces, en las competencias compartidas se genera dos efectos: la duplicidad y la superposición. La duplicidad genera ineficiencia del gasto y la superposición genera bronca, conflicto de competencia. ¿Y quién pierde? Pierde el administrado, porque se desorienta, no sabe quién es el que tiene la competencia. Entonces, casos que he visto que han ocurrido: va una persona al gobierno local y dice: no, tienes que ir al gobierno regional. Va al gobierno regional: no, tienes que ir al gobierno nacional.
Y llega el gobierno nacional y le dice, no, el que tiene la competencia es el gobierno local. Toma, acá está el documento, llega el gobierno local. Ah, mira, sí, yo tenía la competencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces no sabemos cuál es nuestra competencia. Porque esa persona se orienta del instrumento de gestión. Como lee el instrumento de gestión, no está la competencia, no la hago. ¿Cuál es la culpa de ese funcionario? No, del que hizo el instrumento de gestión. ¿Y qué pasó con el instrumento de gestión? Cuando lo hicieron, pensaron que ellos estaban solitos. Entonces hicieron lo que ellos se les ajustaba, pero se dieron cuenta, o no se dieron cuenta de que les faltaban algunas competencias. Otro caso, va el ciudadano, ¿no? Va al gobierno local, lo mandan al gobierno regional, el gobierno regional lo manda al gobierno local, el gobierno local lo manda al gobierno regional, y así para, ¿no? Jugando un ping-pong. Porque la competencia estudiantil, no, la competencia estudiantil, no, la competencia estudiantil, no, la competencia. Ese es el otro caso. Se lo pelotean al ciudadano. Y el ciudadano se da cuenta, ¿no? Que deja de ser un espectador y se vuelve la pelota del juego de ping-pong. Y ahí le da bronca al ciudadano. Y el otro caso es, se lo jalonean los dos al ciudadano. No, yo tengo la competencia. No. Entonces ahí el ciudadano no sabe con quién irse. No. Entonces, esos tres casos suelen pasar. Pero como el Perú es un estado descentralizado a partir del año 2002, en un estado centralizado